Hola, vamos a ver a continuación los elementos del proceso de comunicación para a partir de ahí explicar los contenidos, presentar los contenidos del curso. Y para ver los elementos de comunicación vamos a utilizar el modelo clásico que todos conocemos. Evidentemente tenemos un emisor, tenemos un receptor, el emisor tiene preparado un mensaje que quiere enviar, ese mensaje se decodifica y pasa a través de un canal, de una herramienta de comunicación, el receptor decodifica ese mensaje, lo interpreta y analiza el mensaje y lanza un feedback que pasa por el mismo proceso hasta llegar de nuevo al emisor que detecta o recibe input sobre el nivel de comprensión del mensaje que ha emitido. A estos elementos generales del proceso de comunicación tenemos que añadir y tener en cuenta siempre el ruido que puede afectar a todo el proceso y evidentemente el contexto en el que se produce ese proceso de comunicación, el tipo de interacción que existe entre emisor y receptor, si es una interacción centrada en tareas o en relaciones, etc. A partir de estos elementos vamos a ver los elementos que vamos a analizar en el curso con el objetivo final de identificar las habilidades interpersonales que necesitamos para optimizar el trabajo en equipo. Bien, vamos a empezar en primer lugar por analizar de forma general la comunicación y aspectos que tienen que ver con la clasificación del proceso de comunicación, las características, atributos clave, para qué nos comunicamos, el tipo de objetivo que perseguimos con la comunicación. Pasaremos a analizar después cómo nos comunicamos, qué herramientas tenemos a disposición de los miembros de un equipo que trabaja de los miembros de un equipo de trabajo para facilitar ese proceso de comunicación, y hablaremos del correo electrónico, de las plataformas de videoconferencias, de las aplicaciones de mensajería y de herramientas básicas de trabajo colaborativo. Visto esto, analizaremos también con un mínimo de detalle teorías básicas que explican el proceso de comunicación. Nos centraremos en algunas que ponen el foco en la herramienta que se está utilizando en el proceso de comunicación, en la riqueza de esa herramienta. Otras teorías se centran más en la adecuación entre la tarea, el tipo de interacción que hay detrás del proceso de comunicación y la herramienta. Veremos que otras se centran más en el receptor, que las características, identificar las características y cómo el receptor está preparado para interactuar en ese proceso de comunicación. Y por último veremos un modelo de comunicación centrado en la competencia comunicativa de emisor y receptor. Esto nos dará paso para identificar, vamos a analizar en profundidad dos situaciones que consideramos clave en la comunicación de los miembros de un equipo de trabajo, que son el feedback y el feedforward, y finalizaremos analizando las habilidades interpersonales que tienen que tener los miembros de un equipo de trabajo para asegurar que conseguimos una comunicación eficaz. Hemos visto con el vídeo los elementos clave del proceso de comunicación y hemos identificado y presentado todos los contenidos que vamos a ver en el curso.